Muy bien, Jacopo, Juan, vamos a empezar. Bueno, un tema de interés, ¿eh? Hoy tenemos un tema de interés, esperemos que haya bastantes asistentes y luego pues vayamos generando dentro de lo que es el IEF esta iniciativa que es muy importante. IEF, EVAN, tenemos oportunidades de ir haciendo cosas y es importante sobre todo esto, ¿no? Acciones como las de hoy, que vayamos haciendo difusión y vayamos haciendo pedagogía sobre el tema, ¿no? Bueno, de hecho, esta plaza es una plaza ya con bastante conocimiento del tema, pero es importante que vayamos hablando y sobre todo, pues bueno, que no vayamos solos y que podamos ir con Evan, ¿no? Que eso, creo que esto es muy importante, que tengamos a Evan aquí también colaborando y participando en este proyecto. ¿Eh? Muy bien. Parece que los participantes ya se Sí, están animando. perfecto, ya van entrando. Muy bien, vemos que hay unos cuantos. Genial. Bueno, pues nada. Bon vespre, buenas tardes. Bueno, soy Ferran Teixas del IEF y vamos a presentar hoy un Vespre Financer que creemos que es muy interesante para que podamos conocer sobre todo no únicamente lo que es el papel del Business Angel en todo el mundo de la inversión, sino también cuál es la situación de este modo, de este canal, de esta forma de inversión. Y la verdad es que tenemos dos panelistas de lujo, ¿no? Por un lado, presento primero a Juan Álvarez de Lara. Juan Álvarez de Lara es el responsable de la Escuela de Inversores del IEF, es la persona también que lleva pues, la red de inversores, ya lo hablará, ya lo explicará Juan luego. Tenemos una red de inversores y tenemos aquí pues, una presentación de proyectos de manera periódica y además, pues bueno, hoy tenemos el lujo de tener a Jacopo Loso, que es el director general de EVAN, la red europea de Business Angels, que el cual pues, nos podrá, quién mejor que él para darnos una visión pues de cuál es la situación de los business angels en Europa, ¿no? Y concretamente también en nuestro país también como derivada de esto. Entonces, a partir de aquí, como hacemos siempre en estos Vespres Financers, mediante la parte de Q&A que tenéis, de Q&A que tenéis en vuestras pantallas, ahí podéis ir escribiendo vuestras preguntas, las iremos recogiendo y al final, pues bueno, daremos paso pues tanto a Jacopo o a Juan, cuál de los dos, que vayan respondiendo a estas preguntas. ¿De acuerdo? Pues nada, bienvenidos. Esperamos un minuto más y que van entrando más participantes y a partir de aquí iremos viendo empezando la presentación. ¿Vale? Bueno, van entrando más. Pronto empezaremos a hacer ya estos Vespres Financieros como los hacíamos antes, ¿ya? Los haremos también en formato presencial, que esto ya todos tenemos ganas y aunque el webinar no es muy cómodo porque además podemos acceder y podéis acceder a aquellos que en estos momentos pues no estáis cerca, la opción que vamos a hacer, esta opción híbrida de poderlo hacer de manera presencial y de manera online, pues nos va a facilitar por un lado en la parte presencial obviamente pues todo este elemento de networking que podemos ir hablando, que nos podemos ir conociendo y la parte online pues nos facilita el acceso a aquellos que en estos momentos estemos más cerca, ¿vale? Pues nada, si os parece, una vez ya hecho esta pequeña presentación, podéis empezar, Juan, haces ya los honores de la presentación y como se dice en estos casos, the floor is yours. Muchas gracias, Ferran. Una vez más, un placer poder estar con todos vosotros y compartir un tema tan apasionante como es la inversión de los Business Angels. Y hoy vamos a contar con una intervención que la verdad que es un lujo de poder tener a Jacopo Loso, que es el director general de la European Business Angel Network, que es el órgano federador de todas las redes nacionales y redes y diferentes actores de la inversión, sobre todo en las fases iniciales, que es cuando más lo necesitan las compañías y que son responsables, en cierta manera, de esta floreciente nueva economía basada en la tecnología y que realmente está teniendo un gran éxito. Solo mencionar también que este Vespre Financé se enmarca
en los diferentes vespres financieras que iniciamos en el 2021 sobre Angel Investing, o sea, sobre los Business Angels. Hicimos uno genérico el año pasado, hicimos un segundo también el año pasado, ya más focalizado en FinTech, y que contamos con el director de innovación de IEF, que es Eloy Noya. Y también comentaros que el año pasado también lanzamos una iniciativa desde IEF, que es la red de inversores IEF Angels Network, y viendo realmente el éxito que estaba teniendo esta iniciativa, hemos decidido pues lanzar un paraguas dentro de lo que es el IEF. Ahora mismo la llamamos IEF Investors Academy o la Academia de Inversores. Veremos si cambiamos el nombre porque estamos en un replanteamiento estratégico desde el IEF. Por lo tanto, a lo mejor cambia el nombre, pero la esencia como tal, que es la vocación de seguir formando a los profesionales en este mundo tan apasionante como son las finanzas alternativas, esto no va a cambiar. Por lo tanto, acabar de mencionar también que estamos lanzando el primer programa para Business Angels, que se celebrará el jueves 17 de noviembre y 18 de noviembre en Barcelona en formato presencial. Ya tenéis toda la información en la web del IEF, y donde ahí también contaremos con unos colaboradores y profesores académicos de primer nivel, con una experiencia muy práctica, que es lo que queremos hacer, que realmente puedan compartir su conocimiento y su experiencia desde un punto de vista pragmático, que realmente pues al cabo de estas horas que vamos a pasar juntos, realmente cualquier persona pueda convertirse en Business Angels porque habrá entendido todas las claves de lo que necesita pues un Business Angel para invertir, ¿no? Sin más dilación, pues tengo el placer pues, de contar, como os decía, con Jacopo Loso, con quien colaboramos intensamente en Evan, y que acaba de llegar de Praga en uno de sus muchos eventos para promover el Angel Investing, la inversión de los Business Angels por toda Europa. Jacopo, buenas tardes, bienvenido. Hola Juan, buenas tardes. Pues ha sido un placer de contar contigo en esta sesión de Vespra Financé. Y bueno, a mí me gustaría que me explicaras un poco más en detalle la institución que diriges, que es Evan. Realmente, o sea, cuál es su misión, cuáles son sus valores, qué está haciendo y cuál es su papel tan importante en Europa, ¿no? Actualmente, ¿no? Claro, con mucho gusto, y antes de empezar quiero agradecer y decirle gracias a Ferran y a Juan y a Jeff por esa invitación y por darme la oportunidad de hablarle un poco sobre Evan y sobre el mercado de Business Angels en Europa. Evan es una asociación que nace en el 1999 con la misión de introducir y fomentar la cultura de inversión ángel por toda Europa. Nuestra asociación hoy cuenta con una red donde están más de 100 clubes y organizaciones locales que invierten, Club de Business Angels. Y con nuestros miembros hacemos 4 actividades importantes. La primera es networking y facilitar conexiones entre inversores y grupos de inversionistas a través de eventos, a través de comunidades como por ejemplo la comunidad de Impact Investing que Juan lidera, y varias otras comunidades con un enfoque temático que siempre sirven a conectar y inversores que invierten en una determinada tecnología o industria. Por segundo, hacemos mucha actividad de educación a través de workshops y a través de webinarios como estos que estamos haciendo, donde divulgamos el conocimiento, promovemos lo que llamamos el compartir best practices, que significa compartir conocimiento práctico de inversores a otros sobre cómo ser un business angel y cómo mejor ayudar a las startups después de la inversión.
por tercera área, somos una asociación europea, tenemos nuestra oficina principal en Bruselas y representamos, de hecho, la categoría de inversionistas hacia la comunidad europea, la Unión Europea y las instituciones europeas. Y mucho de nuestro trabajo de asociación también incluye la recerca de mercado. EBAN cada año publica diferentes estudios. Nuestro principal y más conocido es el Statistics Compendium, que a rato les voy a presentar un poco más en detalle. Pero digamos que EBAN es una comunidad que incluye más de 100 redes que invierten una cantidad anual promedio de 400 millones de euros en más de 3.000 startups y tenemos más o menos unas 10.000 personas que a través de las redes locales son parte de la comunidad de EBAN. Perfecto, Jacopo. Sí, no lo he mencionado. Desde hace unos años estoy muy vinculado al EBAN y he sido pues, miembro del consejo y miembro del consejo ejecutivo hasta hace 2 semanas y sigo siendo el chairman, como decía Jacopo, de EBAN Impact, que básicamente tenemos un comité, ¿no?, de miembros donde intentamos es fomentar todo lo que es la inversión de impacto, que seguramente después podremos mencionar y entrar mucho más en detalle. Jacopo, yo creo que puede ser muy interesante que compartas un poco la información que decías, ¿no?, del IBAN Compendium, que habéis compartido también en la sede de la Unión Europea hace un par de semanas, donde asistió el comisario Gentiloni, que es el comisario de Economía, y que fue pues, testigo realmente privilegiado de los datos que nos vas a compartir hoy. Sí. Por lo tanto, veo que tienes preparado una presentación, yo creo que puede ser interesante que la compartas con... Sí, con gusto. Y de hecho, el 11 de octubre publicamos las estadísticas más recientes sobre el mercado europeo. EBAN desde el año 2003 recoge datos y produce estadísticas sobre la inversión anual que se hace en Europa y en los diferentes países. El reporte de EBAN incluye 38 países diferentes que están en el continente europeo y por cada uno de estos países calcula lo que se ve, lo que se puede medir de inversión de Business Angels. Los datos los recogemos a través de varias fuentes. La principal son los miembros de EBAN que cada año producen estadísticas anuales y comparten con nosotros los resultados de la actividad de inversión que se hace en su entorno. Por segundo, utilizamos estadísticas que recogemos desde database online, en particular dealroom.co, que es nuestro partner para la recerca y con ellos podemos también medir mucho más actividad de inversión ángel que se encuentra en cada país de los 38 que medimos. Hoy les voy a explicar un poco el mercado europeo y cómo ha evolucionado en los últimos años. Las diapositivas están en inglés, pero el comentario se los hago en castellano. Empezando con el inicio, pues en el año 2003, cuando empezamos a medir el mercado de inversión, esta es una foto que encontramos en un noticiero belga, Les Echos, en el 2003, que hablaba de cuántas redes hay de inversores por Europa. Y de hecho, en el año que nació EBAN, en el 99, estaban 64 redes, casi todas en Reino Unido, y en el año 2002 el número ya había crecido mucho y a través de redes que, sobre todo en países como Alemania y Francia, habían surgido. Pero digamos que el mercado ha cambiado mucho en los últimos 10 años.
Aquí pueden ver la evolución de cuántas redes hay desde el 1999 hasta hoy. Al final del año 2021 medimos 310 redes de Business Angels. Hablamos de grupos que a nivel local, muchas veces a nivel de ciudad o de provincia o de región y tal vez a nivel nacional, coordinan la inversión ayudando a las startups que buscan inversores a encontrarlos, típicamente en formas diferentes, pero que sean a través de eventos o que sean a través de otras formas. La inversión ángel en Europa se puede calcular a través de estas 310 redes. Aquí medimos también la población de inversores por toda Europa, que en los últimos 10 años ha crecido de mucho. Hoy en día estamos más o menos 40.000 los business angels que invierten a través de redes o asociaciones locales. Abro una pequeña paréntesis. La inversión ángel es una inversión, digamos, que tal vez se hace también de forma informal y no estructurada. Nosotros medimos lo que podemos ver a través de las redes. Obviamente eso es un número que es menos de la población total que existe. Pensamos que por cada persona que hace inversión ángel a través de una red hay entre 5 y 10 que no lo hacen a través de redes. Entonces este es solo el número de inversores conectados a clubs locales. Pero ni modo, como pueden ver, se está volviendo cada año y cada vez más popular invertir en startups. El mercado total europeo de inversión en lo que llamamos el early stage es de más o menos 3.000 millones de euros. Ese es el número del 2021. La mitad, el 49%, se hace a través de los inversores business angels. O sea, los business angels, es decir, son los principales inversores en startups en la fase seed, en la fase más, digamos, inicial de la vida de una startup. Y obviamente, sin la inversión ángel, yo creo que muchísimas compañías que conocemos hoy creo que nunca hubieran existido. Siempre en esta fase de inversión podemos encontrar a otros dos actores, los Seed Venture Capital Investors, Seed VCs, que sí cuentan con más o menos 1.000 millones de euros al año de inversión, y el Equity Crowdfunding, que cuenta con más o menos 300 millones de euros en el año pasado y pensamos que tal vez va a crecer en los años futuros. Para darles un poco una idea de qué tipo de inversión hacen los business angels, de los más de 5.000 deals que hemos visto el año pasado, casi la mitad de ellos son inversión entre 100.000 y 500.000 euros y más de la mitad de ellos tienden a ser menos de 1 millón de euros de inversión. Aquí ven en el gráfico un poco los rounds divididos por cantidades. Y lo vamos a comentar un poco después, pero estamos viendo cada año más inversión de los business angels que supera el 1 millón de euros y eso tiene mucho que ver a cómo hoy en día los business angels están coinvirtiendo entre ellos, pero tal vez entre otros, con otros actores institucionales. Esta es una infográfica que hace un poco un resumen del año pasado. Los business angels han invertido más o menos 1.500 millones de euros en más de 5.000 startups diferentes. Como mencionaba antes, hay más de 300 redes y casi 40.000 inversores que son parte, que hacen parte de las redes.
Los sectores más importantes del año pasado han sido el fintech, que se ha confirmado como el sector número 1 de inversión, y con fintech incluimos todas las tecnologías que tienen que ver con el mundo financiero, incluyendo también las tecnologías que tienen que ver con el mundo de los seguros. El segundo sector más popular fue lo de la salud, y con salud, health, incluimos también toda la salud digital y la inversión en lo que se llama e-health. También incluimos aquí toda la inversión en las medical devices, entonces son hardware que se usa en el entorno de la salud. Y el tercer sector más importante es lo del enterprise software, del software para empresas, un sector que históricamente siempre ha sido el primero, el número 1, pero que lleva ya unos 3-4 años siendo menos popular de antes. Le quería también mencionar que se está midiendo siempre más una inversión en industrias o en tecnologías con alto impacto social y climático, en particular de los sectores que han crecido más el año pasado. Vemos el sector de lo que llamamos food agri-tech, todo lo que tiene que ver con la comida, pero también la producción y la agricultura, que ha pasado de un 3% a un 7% de un año al otro. Y incluimos también, quería mencionar también el crecimiento fuerte que estamos viendo en el sector de la mobility, del transporte y la movilidad, que ha pasado también de un 3 a 5%, casi lo doble en un año al otro. Y por último, lo de la energía, el sector de la energía, de la producción de energía sustentable, que también ha crecido del 3 al 5%. Y para darles un dato agregado, más del 40% de la inversión ángel en el 2001 ha ido en startups con impacto social o climático. Entonces, esto es solo para como decir que los business angels están pensando mucho en financiar las startups que resuelven los problemas, no tanto de hoy, más sobre todo de hoy y mañana. Unos comentarios muy rápidos sobre la inversión media que se hace por cada startup. Esta está creciendo también en los años. El año pasado ha sido de 267.000 euros. Esto significa la ronda de inversión media, promedia, que hacen inversores business angels en cada startup que van financiando. La inversión agregada de una red cada año es más o menos 4,5 millones de euros. Esto también ha crecido bastante. Y el ticket medio, lo que se llama ticket, la inversión pro cápita media de cada inversor ángel en cada ronda, es de más o menos 26.000 euros, con bastante diferencia entre países, pero digamos que ese es un número que ha sido más o menos constante en los años. Les quería enseñar también esa diapositiva aquí que habla de la ronda media y cuánto ha crecido en los años. Ahora, estamos midiendo este dato desde el 2011 y podemos decir que ha crecido de mucho, de más del 60% en los últimos 10 años. Eso significa que las startups, también estando en el mismo nivel de madurez, están levantando más y más dinero, que significa que los inversores ángel tienen que hacer grupos cada vez más grandes para seguir financiando estas oportunidades. Y aquí lo menciono mucho porque sabemos que IEF está haciendo un excelente trabajo en construir la red de inversores. Esta es una cosa muy importante para darles a las personas como ustedes que nos están escuchando hoy, más personas con las cuales coinvertir y al final diversificar bien su riesgo y construir una cartera de inversión en muchas startups. Este dato está creciendo mucho principalmente por la razón de
que hay más y más interés de inversores, no solo angels, pero también de crowdfunding, también de VCs, y las startups y el valor medio de cada startup está subiendo siempre más año después de año. Y con eso también la ronda, el promedio de la ronda que los inversores invierten. Unos datos, unos trends y unos puntos finales de esta presentación. Estaba hablando antes que el mercado de Business Angels es bastante difícil de medir y la razón principal es la natura de la inversión ángel. Sabemos que muchos inversores no invierten a través de grupos y por eso no reportan, no mencionan su actividad a nadie. Eso está año después de año un poco mejorando. Pensamos que estamos viendo cada vez más el mercado por su completo, incluyendo personas que invierten afuera de las redes. Y eso es posible gracias al uso de databases como la de Dealroom, que nos permite de recoger también información sobre inversiones que se anuncian al público y que no necesariamente son inversiones que se hacen a través de grupos como las redes que mencionaba antes. Entonces estamos descubriendo también más y más cada año de este mercado y con más datos podemos también traer más conclusiones de las estadísticas. Estamos viendo un trend muy importante que es el rol de lo que llamamos los super angels, que estas son personas que suelen invertir solas o con grupos de ángeles bastante pequeños en rondas de inversión que pero son más grandes de las digamos, que normalmente invierten los business angels, digamos, como nosotros, comunes mortales. Los super angels es un trend interesante, va también mano en mano con el hecho que estamos viendo exits, que significa empresas, startups que están creciendo mucho y que se están vendiendo y a otras empresas más grandes o al público a través de IPOs. Y vemos que los fundadores de estas startups exitosas se están convirtiendo en super angels y apoyando, digamos, la siguiente generación de startups. El tercer punto, y esto también explica por qué vemos cada vez rondas de inversión siempre más grandes. Los business angels se están volviendo muy populares y digamos, buenos amigos para el público de inversores institucionales, como los VCs y los inversores públicos, que cada vez entran en deals, en rondas, siempre más como temprano, digamos, en la vida de una startup. Esto permite también a los business angels de seguir invirtiendo durante el crecimiento de las startups y sobre todo en las rondas que se suelen hacer después de la seed. Pensamos que esto es una dinámica bastante sana para el ecosistema y sobre todo para las startups donde los business angels han invertido, en cuanto con su crecimiento también pueden contar con un cap table que incluye inversores que van a seguir ayudando y seguir invirtiendo, ojalá, durante el crecimiento de la empresa. Rondas más grandes y syndicates. Syndicates significa grupos de inversores más amplios. Esto tiene mucho que ver con el hecho que la valuation promedio de las startups está cada año subiendo siempre más y eso significa que para los business angels o se invierte más o se invierte con más personas y el resultado es que se está invirtiendo más o menos el ticket promedio de 25, 26 mil, pero en grupos cada vez más grandes. Entonces, en los años el grupo ha crecido de un promedio de 7, 8 personas a un promedio de 10, 12 personas que participan en cada ronda y que dividen, digamos, la ronda entre estos números de business angels individuos. El
el fenómeno de las plataformas, esta es una cosa que quería comentar porque por un lado tiene mucho que ver con las nuevas leyes y regulaciones europeas que facilitan el ingreso de plataformas para invertir en línea, online, en startups, plataformas de hecho de crowdfunding que igual cambian un poco dependiendo de quién es el público ¿no? que participa en las inversiones, pero ese es un fenómeno que estamos midiendo y viendo cada año crecer. Nosotros tenemos una opinión muy favorable en esto. Pensamos que varias personas, sobre todo las que empiezan a invertir a través de estas plataformas, pueden empezar a invertir poco a poco en deals muchas veces más como desarrollados, más maduros, en startups un poquito más importantes y como decir, con historia en lugar de las oportunidades de inversión que a veces tienen a través de redes tradicionales. Pensamos que es muy sano también la interacción entre las plataformas y las redes, y en particular vemos ya grupos de inversores usar las redes para cerrar rondas bastante grandes, incluyendo el crowd, el público como parte como parte de la inversión. Y también pensamos que las plataformas tarde o temprano se van a volver un potencial mercado para el exit de los inversores business angels. En particular, muchas plataformas están desarrollando mercados secundarios donde los inversores angels pueden vender sus acciones en las startups a un público de inversores del crowd. Entonces, esto significa finalmente una exit y la posibilidad de volver a invertir lo que se ha ganado en otras empresas. El asunto de la participación de las mujeres en las redes, un asunto que para Eban es muy importante, lo tenemos también en nuestra comunidad como valor, la diversidad, la inclusión. Ese es un tema que todavía es un problema para muchas redes, la participación de las mujeres todavía bastante baja, se mide en un promedio de cuando está bien un 10% de la red está compuesta por mujeres y creemos que con Eban y con nuestros miembros y la comunidad podemos hacer mucho mejor que eso y por eso estamos implementando programas tal vez de educación, tal vez de coinversión que pueden ayudar a las mujeres a acercarse a este mundo de invertir en startups de una forma, digamos, también, como decir, razonable y compatible con cómo invierten las mujeres business angels. Nosotros, como mencionaba, hacemos bastante recercas, pueden encontrar mucho de lo que escribimos en nuestro sitio, eban.org, y en nuestro Knowledge Center, que pueden encontrar ahí. Está todo gratis y accesible a todos. Y bueno, muchas gracias por la atención. Ojalá no los haya aburrido demasiado y estoy aquí a su disposición para cualquier tipo de pregunta. Jacopo, muchas gracias. Muy interesante todos los datos que has compartido con toda la audiencia. Mencionar que en el chat a la audiencia podréis dirigir vuestras preguntas. Si tenéis preguntas tanto para Jacopo como para mí, incluso para Ferran, que estamos todos aquí para aquellas preguntas que podáis llegar a tener. Recordar que para el curso de Business Angels, que será el próximo 17 de noviembre y 18 de noviembre, bueno, será el único programa que en España va a tener la certificación y acreditación por parte de la European Business Angel Network. Esto es lo que nos da un cierto aval por la calidad del contenido y también de los colaboradores académicos que van a participar en ese curso, que será un curso básico, pero para tener, cuando decimos básico, sobre todo para tener los conocimientos mínimos para ya empezar a operar en el mercado, ¿no? Hemos visto en las estadísticas algo bastante interesante, ¿no? El volumen
de lo que representa la inversión de Business Angels en toda Europa, está claro que en cierta manera son los responsables del éxito de muchas de las compañías que hoy en día son éxitos mundiales, pero también aquellas compañías que a lo mejor no son éxitos mundiales, pero sí que crean mucho valor, o bien porque satisfacen necesidades, o bien porque crean puestos de trabajo, o porque resuelven un problema o un reto de nuestra humanidad. Por lo tanto, también hay que pensar que, tal como mencionaba Jacopo, que es verdad que estas estadísticas suelen ser como un poco un iceberg. Aquí solo vemos una parte visible, pero la base es muchísimo más grande que todo lo que se enseña. Y aquí pasa lo mismo con las startups. Las que salen en prensa son una parte. Hay muchísimas startups que están creando muchísimo valor para la sociedad y para el medio ambiente y también para sus inversores y en general, y que no son visibles porque no son noticia, ¿no? Pero que sí aportan mucho valor. Lo que sí me congratula es de ver que las operaciones han crecido en volumen, ¿no? Tanto en cantidad, en importe de las rondas, el ticket medio por parte de los inversores también ha subido. La verdad es que estamos viendo que realmente podríamos llegar a decir que es un sector, ¿no? Que está creciendo, ¿no? Viene a ser como una scale-up, y el dibujo que enseñabas se veía cómo crecía. O sea que la verdad es que eso quiere decir que se consolida. Por lo tanto, también desde IEF, que hemos tomado esa decisión de justamente ser activos en este ecosistema, vemos que claramente hay que seguir formando a los profesionales, hay que seguir mejorando las competencias, los conocimientos, no solo con cursos básicos, sino también con cursos avanzados, para que cada vez más haya más historias de éxito por parte de los Business Angels, ¿no? Jacopo, tú que has estado últimamente en varios eventos, ¿cuáles son las sensaciones también por parte de la Unión Europea, ¿no? Acerca de el rol del Business Angel, lo que aporta el Business Angel en el ecosistema? ¿Habéis podido, de cierta manera, palpar lo que identifica desde la Unión Europea? No sé si directamente el comisario Gentiloni, con quien tuvimos el placer de compartir el European Angel Investment Summit en Bruselas hace una semana, pero no sé si con otras personas de la Unión, de la Comisión Europea, has podido detectar, ¿no? ¿Cuál es su feeling? No, finalmente, Juan, se está agradeciendo mucho el rol que están jugando los inversores Business Angels, o sea, los primeros inversores privados en una startup. Digamos que por muchos años siempre se ha pensado que el rol importante en este ecosistema fuera solamente lo de los VCs, que pueden invertir mucho y gracias a tanto dinero pueden construir las compañías, los unicornios, las scale-ups que todo el mundo busca construir. Pero finalmente yo creo que en los últimos años sobre todo se ha logrado hacer entender a la Unión Europea, y no solo, porque creo que también que a nivel de los países miembros de la Unión se ha entendido una cosa, y que sin la inversión ángel no hay otro inversor privado que es capaz de sustentar el riesgo de inversión y al mismo tiempo dar mucho más que no solo el capital, el dinero. O sea, finalmente se ha entendido que el Business Angel es el actor principal del mercado seed, que invierte, y lo hemos visto hace rato, una cantidad importante. 50% del mercado seed está hecho solo con la inversión de Business Angels, y aparte el detalle es el iceberg que podemos ver. Hay mucho más. De los VCs se sabe todo, obviamente. Del crowdfunding también se sabe todo. Estos son datos que miden lo que se está invirtiendo. Los de Business Angel, lo que medimos es menos, como estaba hablando antes, pero ese poco que vemos ya compone la mitad de todo el sector seed. Entonces,
Además de esto, se está entendiendo mucho que las compañías, las startups, necesitan mucho más que el dinero en sus primeros años. Claro, sin dinero no se puede desarrollar ningún tipo de idea, pero tal vez los empresarios, los founders que empiezan su camino necesitan ayuda, necesitan apoyo, necesitan soporte, necesitan una experiencia que no han hecho en la vida y que, por suerte, los inversores, business angels, en positivo y también en negativo han tenido en su vida anterior. Recordamos al público que el camino típico de un business angel es o de haber a su vez hecho una startup, una compañía y haber tenido experiencia empresarial directa y en otro caso es de una persona que ha hecho una carrera muy importante en un entorno como en una multinacional, en una empresa grande, dirigiendo una división o ni modo, teniendo una experiencia, digamos, de directiva, de ejecutiva importante. Y digamos que finalmente se ha logrado transmitir al público que el rol del business angel es fundamental, se tiene que ayudar a crecer, se tiene que fomentar y estamos muy felices de ver que ahora los resultados también están reflexionados en los números. Y digamos que el sentimiento actual obviamente no es de los mejores. Digamos que en el entorno de quien invierte en startups, sobre todo el VC, los VCs, ya hemos visto después del empiezo de la guerra en Ucrania, de la invasión de Rusia, que de marzo a febrero de este año ha caído mucho la inversión de los VCs, ha caído bastante, sobre todo está cayendo cada cuarto de año más. Con esto están también cayendo las valuations de las startups, cuánto valen. Y quiero solo decir que a pesar de todo lo que está pasando en la fase, digamos, más late stage de inversión en startups, la fase de seed está teniendo, pero siempre su misma fuerza y esto es debido al hecho que los inversores business angels invierten su propio dinero, invierten a largo plazo sabiendo que las startups toman varios años antes de crecer y volverse, ¿no? Success stories. Y con ese conocimiento y con ese tipo de horizonte de inversión, están dispuestos a invertir cada vez más. De hecho, yo creo que, y no solo yo, lo creo con Evan y también con los colegas de otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, pensamos que este es el mejor momento posible para empezar a ser un inversor business angel y por eso también aprovechamos para invitar a todo el mundo en darle empiezo a su camino y empezar, pero con un poco de educación para evitar los errores que tarde o temprano se hacen, pero digamos, hay muchos errores que se pueden evitar simplemente conociendo la historia de otros. Efectivamente, Jacopo. Gracias por tus sabios consejos. La verdad es que hay que ver la situación de crisis, y tal como dicen en China, ¿no? Que es una oportunidad, y es cierto. O sea, lamentablemente por un caso de una invasión, pero afortunadamente lo que está afectando positivamente es en lo que son las valoraciones de las compañías. Por lo tanto, un inversor lo que busca en estas fases es que haya un diferencial entre el momento que entra y el momento que sale. Si en el momento que entra es mucho más barato entrar, pues está claro que la opción de poder maximizar su plusvalía pues va a ser mayor. Por lo tanto, bueno, es una oportunidad que puede llegar a ser interesante, que tiene que analizar en profundidad cada uno de los inversores. Ferran, no sé si hay alguna pregunta por parte de nuestra asistencia que no
Estamos esperando, bueno, a ver, supongo que estamos aquí, estamos digiriendo toda esta información, pero a tenor de lo que ha dicho Jacopo, que ya lo ha avanzado un poco, ¿no? Yo cuando estaba explicando, esto nos pasa en cualquier tema en el cual pues, tiene una implicación económica con el contexto de crisis actual, de subida de tipos, de inflación, las incertidumbres a nivel geoestratégico que habéis mencionado. Claro, yo pensaba, digo, bueno, en este contexto, los Business Angels qué papel, no qué papel van a jugar, no si son optimistas o no. Bueno, por lo que dice Jacopo, aquí vemos de que realmente, bueno, pues las oportunidades incluso pueden ser mayores, ¿no? En este sentido. Entonces, Eso. Exacto, Ferran, y de hecho, como que siempre se recomienda invertir entre 5 o 10% de su propio patrimonio. No pensamos que estas dinámicas de inflación y otros van a tener mucho efecto sobre los business angels. Obviamente, cada quien tiene su historia, pero cuando hubo la última crisis del 2007, 2008, 2009, la caída fue muy leve. O sea, no fue la caída que se vio en la bolsa o tampoco en el mercado inmobiliario. Fue una caída muy leve de inversión debido al hecho que sí, que también, o sea, todo se estaba cayendo y pues mejor estar un poco parados para ver qué pasa, pero el 2009 y 10 fueron los años más fuertes después de la crisis y todo el mundo que estaba haciendo inversión Business Angel se aprovechó mucho del escenario sobre todo de las valorizaciones de las empresas que había caído muchísimo. Pensamos que más o menos lo hemos ya visto otra vez, o sea, cuando empezó la pandemia en 2020 también hubo un paro total de todo esta vez, pero los inversores, a pesar del tercer cuarto del año, o sea, después ni siquiera estábamos vacunados, yo creo la gran mayoría de nosotros, después del verano del 2020 empezó a crecer muchísimo la inversión en todos niveles, sobre todo en seed, pero en todos niveles, y el 2021 ha sido el año pues, más fuerte que nunca se ha visto, o sea, 90% más se ha invertido en el 2021 que en el 2020. Y por ponerlo al nivel del 2019, antes de una leve caída del mercado, ha crecido siempre de 70 y más por ciento en comparación al 2019. Pensamos realmente que, o sea, quien está invirtiendo su propio dinero de forma responsable, invirtiendo solo lo que al final puede perder sin que le afecte el tenor de vida y va a seguir invirtiendo y hasta se va a aprovechar del momento para hacer, yo creo que las mejores inversiones. Segundo punto, siempre después de grandes crisis salen grandes oportunidades. Las empresas que hoy valen más en la bolsa, muchas han nacido después de la crisis del 2008. Tenemos muchísimos problemas futuros que tenemos que arreglar, tal vez ¿no? con siempre menos tiempo. Pensamos, por ejemplo, a las noticias que salen hoy sobre el asunto del cambio climático y cuánto realmente todavía tenemos que hacer de trabajo como humanidad para limitar el crecimiento de la temperatura. Estas son oportunidades que yo creo que hoy, este año y en estos años que estamos viviendo, vamos a poder invertir como Business Angels. Y por eso pienso que quien quiera empezar a invertir con lo justo de educación y también con lo justo de conexión a redes donde pueden encontrar buenas oportunidades, buenas startups, pueden lograr realmente hacer muy buenas inversiones. Muy bien, Jacopo, gracias. Una pregunta que se me ocurre también, bueno, viendo también la explicación, claro, nos has dado aquí una muy buena visión de lo que es la situación de los Business Angels en Europa, pero tú también conoces muy bien también lo que se está haciendo en el resto del mundo, ¿no? Como has hecho una mención. ¿Por qué no nos cuentas un poco, hacer un poco de análisis comparativo entre lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo, la situación, vaya, en Europa, en Estados Unidos, que entendemos a priori que seguramente, pues, bueno, están en otro estadio, y también en Asia, ¿no? También, porque, bueno, donde se generan
cierto número de fortunas y de patrimonios, pues también es un campo abonado también para que puedan surgir los business angels. Yo creo que sería interesante que nos dieras un poco una comparativa, porque así también podemos ver por dónde vamos también nosotros, ¿no? En Europa. Con gusto. Aquí empiezan las noticias menos, digamos, buenas. Todavía Europa sigue siendo un player no tan importante a nivel global cuando se habla de inversión en startups. A pesar de los de Business Angels, incluyendo a todos los otros inversores, el mercado europeo es menos del 25% del mercado de Estados Unidos. Cuando comparamos la inversión de Business Angels en Estados Unidos, la mejor estadística que trata de medir también un poco como con extrapolación, mide el mercado en más o menos 25.000 millones de euros. Nosotros hemos dejado de hacer extrapolaciones y cosas de este tipo, pero lo que vemos en Europa es 1.500 millones de euros. Pensamos que este número es la puntita del iceberg, pero sabemos que todo el iceberg no va nunca a medir como el mercado de Estados Unidos. Por dar una comparación con otros continentes, una de las zonas del mundo donde se está registrando más crecimiento de actividad de inversión de todos tipos, de angel, pero también de late stage, es India. India en el año pasado ha tenido 56 unicornios, 56 solo en India. Es un país con más de 1.000 millones de personas. En este momento hay solamente 400, 500 de estas 1.000 millones de personas que invierten en startups a través de redes de inversores ángeles. Y pensamos que hay mucha más gente que tarde o temprano va a empezar a invertir en este asset class. Otro mercado que está creciendo muchísimo y donde también como europeos creo que podemos aprovechar de buenas inversiones es África. África es un continente que se está desarrollando mucho también de un punto de vista de startups y de inversores business angels. Afortunadamente se ha hecho mucho trabajo en los últimos 8, 9 años en construir el ecosistema de business angels en África y nosotros, digamos, hemos hecho nuestra pequeña parte ayudando a formar una red muy parecida a EBAN en África, que se llama ABAN, Africa Business Angels Network. Y vemos que en el continente africano hay todavía muchas oportunidades para empresas que están naciendo y hay buenísimas como valoraciones y hay un mercado muy grande donde se puede crecer. Y también hay, por cuestiones de historia y todavía un puente con Europa, sobre todo con Inglaterra, Francia y países ex colonizadores del continente, para ayudar a estas empresas africanas a crecer también en Europa. Latinoamérica, por último, comento brevemente, también es un continente muy interesante, un poquito más retrasado si lo comparamos a África y obviamente a otras partes de Asia que hemos mencionado, pero ni modo está creciendo mucho, sobre todo en países como México, Brasil, que cuentan con poblaciones grandes, con mercados interiores muy grandes y en el caso también de México, con un vecino bastante importante, obviamente estoy hablando de Estados Unidos, están creciendo mucho, se están viendo los primeros unicornios también saliendo de estos países, el ecosistema de VCs se está desarrollando bastante y con esto también el ecosistema de Business Angels, pero lo pondría todavía como en una fase muy inicial de su desarrollo. Como decía antes, es bastante complejo ver toda la fotografía de cuánto se está invirtiendo, pero podemos por lo menos ver unos trends. Europa está bastante bien, está creciendo bastante fuerte, pero digamos que tiene todavía un rol menor cuando comparado a Estados Unidos y a Asia y
y a ver ahora también entre Asia, entre China e India, cómo vamos más o menos a medirnos con ellos en los años a venir. Muy bien, Jacopo, gracias. Mira, tenemos una pregunta de Daniel que nos leo directamente. Dice, ¿están las grandes corporaciones europeas también invirtiendo en startups, las que actúan en sus propios sectores? Y pregunta si esta es una tendencia creciente. Sí, hubo literalmente un boom de lo que se llama el corporate venture capital, o sea, es decir, una división de la empresa que se ocupa solamente de inversión en startups con el dinero que muchas veces se dedicaba al research and development, a recerca y desarrollo ¿no? o innovación adentro de la empresa. Este es un trend que ya vemos empezando ya más de 7, 8 años. Se han visto cada vez más CVCs entrar y luego, pero después de muy poco tiempo, salir del entorno de la inversión. Hoy en día hay todavía unos europeos, corporates muy grandes que tienen su fondo CVC, no son muchos. Y el asunto principal es que invertir en startups se requiere mucho conocimiento, no solo tecnológico y de mercado, pero también de cómo construir y desarrollar un business y una empresa. Y lo que muchas veces no tienen los corporativos es esta capacidad de trabajar con las empresas, ayudándolas y reconocer tal vez cuáles son los equipos justos y que tienen realmente una posibilidad de éxito. Eso inevitablemente ha causado que muchos CVCs han hecho malas inversiones y ahora creo que a lo mejor unos invierten en fondos de otros, se vuelven limited partners en fondos de otros y dejan que profesionales manejen mejor su dinero, que no lo traten de hacer ellos mismos inventándose en un entorno que no es, digamos, lo suyo. Muy bien. Muchas gracias, Jacopo. De momento no tenemos ninguna pregunta más. Juan, no sé si quieres añadir un colofón a esta intervención de Jacopo. Bueno, la verdad es que es difícil hacer una conclusión sobre la brillante exposición que acaba de hacer Jacopo. Nos ha hecho un repaso, la verdad, sobre todo lo que está pasando en Europa y también las comparativas con diferentes áreas del mundo. Y esto nos tiene que animar a saber que Europa aún tiene grandes opciones de seguir progresando. O sea, que es perfecto. O sea, hay que verlo en clave positiva de decir que es room to improve y tenemos a ejemplos como Estados Unidos que podemos seguir aprendiendo de lo que están haciendo. O sea, que es perfecto porque Europa ahora tiene un momento histórico, yo creo, que para realmente volver a recuperar cierto liderazgo, incluso en lo que es en la inversión en las fases iniciales y sobre todo también para llegar a cubrir todas esas necesidades que puede tener una startup a medida que va creciendo, ¿no? Porque muchos son los casos que al inicio encuentran su capital en Europa y llega un momento que los big checks, los grandes cheques, los tienen que ir a buscar en mercados más maduros, sobre todo el americano, y es cuando se tienen que ir, ¿no? Y aquí es donde hay un gran reto y muy de la que la Unión Europea es muy consciente y que están intentando potenciar de que hayan también fondos de venture capital que puedan llegar a coinvertir con los business angels, pero que después en las fases posteriores puedan seguir invirtiendo y que estas compañías no tengan que irse a Estados Unidos para sus rondas de financiación, sino para desarrollar su negocio, que sería lo más lógico. Por lo tanto, ahí hay un paradigma interesante que es, hay una opción interesante de crecimiento, se está potenciando desde todas las instituciones y el venture capital también está invirtiendo cada vez más y de pensar que también aquí hay muchas compañías muy innovadoras y suscita el interés de muchos inversores para invertir en ellas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un buen momento para jugar su carta a nivel europeo para realmente pues, seguir creciendo y seguir capturando valor y seguir haciendo crecer
este sector de los Business Angels, como hemos visto en la tendencia histórica que ha ido creciendo. Por lo tanto, yo creo que es un buen momento para este tipo de iniciativas como las que estamos lanzando desde IEF, y lo que es clave, como decía también Jacopo, y recojo un poco el testigo sobre el tema de la educación. La educación financiera es clave para mitigar el riesgo de errores y para mejorar siempre en todo lo que se pueda llegar a realizar dentro de este sector, ¿no? Porque no deja de ser que se tenga que seguir ciertas metodologías, que se tenga que tener ciertos conocimientos, por lo tanto esto hay que adquirirlo. Por lo tanto, aquí el factor clave también es de ir mejorando el conocimiento de todo lo que son los Business Angels. Yo nada más, yo quería agradecer también la asistencia que hemos tenido hoy, que nos han escuchado y que espero que hemos satisfecho sus expectativas y que realmente haya sido interesante. Contábamos hoy con Jacopo, que es un keynote excelente y que nos ha hecho pues, un dibujo de lo que está pasando en Europa, y no solo eso, de lo que pasa por el mundo versus Europa. O sea que ha sido realmente muy, muy interesante, Jacopo, y además has hecho una exposición en tu lengua que no es materna. Porque tú eres italiano y... Sí, como se puede un poco intuir del acento y de las manos que se mueven. Pero la verdad es que lo has hecho en un castellano excelente, o sea que te agradecemos también el esfuerzo, Jacopo. Gracias. No, es un placer y obviamente ha sido un gran placer estar con ustedes hoy y compartir un poco lo que sabemos sobre este mundo, que yo digo es entre las cosas más divertidas personalmente que alguien puede hacer, empezar a invertir en startups con un conocimiento adecuado y ser parte, ¿no? del cambio, de la historia de éxito que donde estás invirtiendo. Entonces yo, no sé, para mí es algo como que lo recomiendo a todos de empezar a ser business angels, porque además de las ganancias potenciales, que son buenísimas y que no creo que se pueden lograr en cualquier otra asset class, igual las criptovalutas, pero digamos, estamos hablando de otra cosa aquí. Yo creo que además de esto, es el ser parte del camino, de ser parte del cambio y de poder también influenciar de forma positiva el éxito de las startups que van invirtiendo alrededor de años, y van a poder conocer mucha gente como ustedes que quieren ser parte de este cambio. Yo creo que esto es lo más bonito, ¿no? de ser un inversor business angel. Muy bien, pues Juan, Jacopo, muchas gracias por esta, creo, muy interesante sesión que evidentemente, pues claro, desde el Instituto de Estudios Financieros hemos promovido, porque está dentro de nuestro interés, pues eso, ¿no? Dar esta formación, dar esa educación, dar ese conocimiento en un elemento que nosotros también compartimos, que es tan clave para el desarrollo de las economías, para el desarrollo de las personas, para el desarrollo de las empresas y de las ideas, y en definitiva para el avance de todo, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, como bien sabéis, desde el IEF tenemos diversas iniciativas como este curso, esta serie de cursos que vamos a empezar sobre temas de la inversión alternativa de Business Angels, con el apoyo, con la certificación de Evan. Cualquier cosa, sabéis dónde podéis dirigiros al IEF. Estamos siempre abiertos a poder dar ayuda, soluciones y apoyo a cualquier iniciativa que esté relacionada, pues, con el desarrollo, con el fomento del conocimiento financiero en concreto, pero también podríamos decir que en el conocimiento que ayude al desarrollo de las personas, de las empresas, de las sociedades y de los países, ¿no? Agradeceros también el estricto cumplimiento también del horario que nos habíamos previsto. También al final en este tipo de actividades también nos gusta que las personas que confían en nosotros y que asisten a nuestros actos pues puedan tener una cierta certeza de hasta qué punto pues vamos a disponer de su tiempo, con lo cual también daros las gracias por este ajuste en el tiempo. Nada más, muchas gracias a los asistentes por haber asistido, por haber estado aquí, por el interés que habéis mostrado, y nos vemos en el próximo webinar de aquí unos días.
esta sesión de hoy también la podréis disponer, estará grabada, la tenemos que acabar, como os podéis imaginar, también la acabamos de darle pues un formato y una edición para que luego la podáis seguir de la manera que queráis en asíncrono y podáis profundizar en tanta información y tanto conocimiento que nos ha transmitido Jacopo y también con el apoyo de Juan. Muchas gracias, bon vespre, buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias, Ferran. Gracias, Juan. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.